Joan, hazte un paneo para allá y hazte un paneo para acá. A ver. Para ver si somos familia. No parece. A ver si somos familia. Dios mío, tú sabes que a mí me preguntan, pero, ¿y esa cabeza? Busqué una foto y le dije, mira, ¿de dónde que sale la cabeza? Ve a ver todos los tíos. Y a Sacones. ver, todos somos cabezones. Los hijos tuyos son cabezones también. El grande, el el hijo de él es El cabezón. mío cabezón. El chiquito no. Los de Pamela son cabezones. Sí. Sí, o sea que... Definitivamente hay un patrón. Hay un patrón, el Hay un patrón es el patrón. apellido Luna y la genética. Ese es el patrón. Nosotros vamos a conversar esta tarde, atención, esto es un programa muy particular, dirigido de manera muy especial a mujeres. Y podría ser también a hombres que pudieran tener interés en escucharlo y O esto entender. pudiera ser una respuesta, que probablemente pudiera ser una respuesta para algo que muchas mujeres tienen pero que no saben lo que es y que comienzan a dar vuelta. Yo tengo unas menstruaciones muy abundantes, yo tengo unas menstruaciones muy dolorosas, yo tengo unas menstruaciones irregulares y todo esto pudiera estar relacionado con el tema que nosotros tenemos esta tarde. El doctor Miguel Luna Russo es médico no es cirugía. Ginecólogo. Tú eres Yo soy ginecólogo. ginecólogo, pero me especializo en cirugía mínimamente invasiva. Cirugía Que esencialmente es manejo quirúrgico de las patologías benignas complejas de la pelvis. En la mujer. ¿Cómo es la cosa? Patología Benignas, complejas de la pelvis en la mujer. O sea, problemas de por allá abajo. Exacto. Que es como muchas mujeres se Lo refieren, como muchas mujeres se refieren a su propio cuerpo. Mira, que de la última visita que tuvimos con Miguelito, creo que fue el año pasado. No fue por teléfono. Fue por teléfono. Sí, fue por Zoom. Creo- Sí, fue bueno, Fue por Zoom, sí. Tú dijiste algo que a mí literalmente me cambió la vida. Y es que nosotras históricamente hemos creído o nos han dicho que la menstruación sí o sí tiene que doler. Y una está acostumbrada al dolor. Y tú dijiste que la menstruación no debe doler. Si O hay que la dolor, menstruación- algo más está pasando. O que la menstruación es una enfermedad o que nosotras debemos aprender a vivir con dolor. Bueno, lo que yo siempre digo, me imagino que, creo que fue lo que dije la última vez que hablamos, es que los procesos fisiológicos no duelen. La menstruación es un proceso fisiológico. Hay un solo proceso fisiológico que duele y es la labor de parto. Y es con razón. Pero aparte de eso, ningún otro proceso fisiológico duele. A ti no te duele hacer digestión si tú no tienes problemas de estómago, no te duele caminar, no te duele respirar, no te duele pensar. O sea, lo normal es que no duela. Correcto. No me duele lo normal. Si Exacto. hay dolor, algo va. No, un dolor que se sienta un poquito de algo, de contracción Incomodidad, uterina, cramping, que se mejore Calambre. que se mejore con un Tylenol o con Advil o con Midol. Eso Un es poquito de normal. calor. Ajá. Ok. Ok. Pero más de ahí que esté en la Incapacitante. cama, Que sea incapacitante. náusea, vómito, no puedo ir al trabajo, no puedo llevar mi vida, eso no es normal. Ok, ¿qué Miguel- pasa cuando es esta menstruación, como tú la refieres, Miguel, Inutilizante. que es inhabilitante? ¿Qué ocurre cuando la menstruación es inhabilitante? ¿Qué ocurre en qué forma? A nivel de tu cuerpo, ¿cuáles son las posibilidades? Por ejemplo, yo te puedo hablar un poco de mi potenciales caso. diagnósticos. Te puedo hablar de mi caso particular. Yo tenía un útero retrovertido y una anovulación. Entonces, para mí, lo que me explicó el ginecólogo es que mi útero tenía que contraerse y moverse en forma diferente para poder expulsar un coágulo. Y para mí, las menstruaciones eran muy, muy, muy dolorosas. Entonces, algo no estaba funcionando. Correcto. Pero eso generalmente cuando los pacientes tienen dismenorrea, que es El dolor. periodos dolorosos, hay dos diagnósticos principales que hay que pensar y descartar. Endometriosis y adenomiosis. Ok. Esas son las dos primeras. Los fibromas también causan dolores menstruales severos, pero no en la frecuencia que las otras dos anteriores que mencioné. Ok. Eso de la posición uterina no tiene en realidad nada que ver con cómo se menstrua. Y generalmente, por ejemplo, es muy fácil para mí decirlo porque yo lo veo todos los días, pero una mujer que venga con dolores menstruales severos, con paso de coágulos,
sangrado abundante y el dolor menstrual que se le vaya a la espalda y a las caderas y a los muslos, eso es en un 70-80% adenomiosis por base. A ver, espalda baja, muslo, cadera. y muslos. O sea, si te llega Del ombligo a la hasta ahí, rodilla, por Exacto. ejemplo. si te llega hasta ahí todos estos dolores, entonces es adenomiosis. La gran mayoría de las veces. ¿Y eso qué es? Adenomiosis es una enfermedad que es hermana, prima de la endometriosis. Es cuando el tejido glandular de adentro del útero, del tejido endometrial, se encuentra en el músculo uterino, dentro del músculo uterino. Ok. Nosotros pensábamos antes que eso era, o antes se pensaba que era una enfermedad de mujeres ya que habían pasado su edad de fértiles, que habían tenido cesáreas o legrados, asociados a procedimientos uterinos que mueven esas células adentro del músculo del útero. Ok. Pero ya con los estudios de la endometriosis y el estudio constante de los periodos inhabilitantes, nos hemos dado cuenta que hasta en un 5% de las pacientes que tienen la dismenorrea o los periodos dolorosos, en la adolescencia ya hay signos de adenomiosis. Una pregunta, doctor Luna. ¿Cómo se rastrea? En el caso de la endometriosis, Perdona, ¿cómo se rastrea la adenomiosis? O sea, El si llega, por se imágenes. diagnostica, pero se diagnostica con frecuencia o muchos médicos pueden asumir que tú tienes una menstruación dolorosa. Penosamente. De la forma en la cual los ginecólogos, ginecología y obstetricia se ha entrenado clásicamente, es decir, 4 años de residencia para hacer obstetricia y ginecología, no nos está ayudando como especialidad de salud de la mujer ese formato, porque muchas de las personas que estudian ginecología y obstetricia pasan mucho tiempo haciendo labores haciendo obstetricia. Para una persona que se enfoca en ginecología 100% del tiempo y que trata endometriosis, adenomiosis, eso es un poquito más fácil para, por ejemplo, una persona como yo diagnosticar, tratar y manejar. Porque haces más ginecología que obstetricia, no haces obstetricia, sí. que es importante que podamos establecer la diferencia entre lo uno y lo otro. tú no haces partos, No. ni embarazos. No. Ok. Entonces, mi pregunta, doctor Luna, en el caso de la endometriosis, ¿se puede diagnosticar a una temprana edad, mediana edad o ya más avanzada? O sea, ¿hay algún factor que tenga que ver con la edad que pueda dificultar el diagnóstico? ¿Y cómo se diagnostica? Y la otra es hereditario. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, el punto de endometriosis es que es una enfermedad de edad reproductiva, es decir, Ok. desde que llega la menstruación ya estamos viendo endometriosis. Y nada tiene que ver con relaciones sexuales. Nada tiene que ver con relaciones sexuales. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la formación de endometriosis ni nada. El problema con el diagnóstico es que mundialmente tenemos un problema, que tenemos un delay, perdón, que se me olvidó. Un retraso de diagnóstico aproximadamente de 7 a 9 años. Es decir, que las mujeres pasan por 7 a 9 años. Mientras tanto, padeciendo. Exacto. Entonces, hay muchos estigmas sociales que van en eso. Por ejemplo, una niña de 12 años va al ginecólogo de su mamá, que es ya mayor y es un hombre, es incómodo. Ese tipo de estigmas sociales el problema que nosotros tenemos también influyen en eso. La razón, nosotros hemos cambiado la forma en que lo diagnosticamos. Estamos usando mucho más imágenes ahora que la laparoscopía. Antes se necesitaba una laparoscopía y coger una biopsia para verlo en el microscopio. Ok. O sea, una pequeña cirugía para saber si... Una pequeña cirugía, pero era una cirugía donde te cogían una muestra y no hacían nada. Entonces ya te dicen, sí, tienes endometriosis, entonces te daban pastillas. Pero si el problema era quirúrgico, no se hacía nada o se hacía otra cirugía. Entonces ya con los avances en las imágenes, resonancia magnética y sonografías específicas. Sí, ya se diagnostica por imagen. Por imágenes. Ok, o sea que ya no es exclusivo de no es necesario. Porque antes se decía que no te podían hacer un diagnóstico de endometriosis a menos que tú tuvieses una biopsia. No, porque si tú tienes dolor de menstruación, dolor durante relaciones sexuales o dolor durante la defecación, durante tu periodo, te hacen una sonografía, tienes 2 endometriomas, ya hiciste el diagnóstico.
no necesitas nada. Ok. O si hiciste una resonancia y viste un endometrioma o viste una lesión de endometriosis en la parte posterior del útero, en la parte de atrás del útero, ya hiciste el diagnóstico, no necesitas hacer una laparoscopia para hacer el diagnóstico. Dos preguntas, doctor Luna. Uno, que siguiéndote en Instagram me he dado cuenta que el tema de la endometriosis puede aparecer en cualquier sitio y incluso puede que no te salgan en el útero, sino en cualquier otra parte. Esa es una. Dos. Eso quiere decir que las mujeres que sufren de endometriosis van a tener que someterse a cirugías muchas veces en su vida. Bueno, lamentablemente sí pasa, pero generalmente lo que cuando nosotros mirando tratamiento de endometriosis basado en evidencia, el goal es hacer una cirugía buena para, dependiendo de los goles del gol de la paciente, de lo que la meta de la paciente, si quiere reproducción o si quiere aliviarse de dolor. Entonces eso se hace ya basado en la meta de la paciente. Pero generalmente la paciente debería tener una cirugía buena donde se extirpa la endometriosis que está presente en la pelvis, use su presión menstrual por un tiempo o se embarace y luego ya entonces cuando la vida pasa, si la endometriosis vuelve a causar problemas de dolor, entonces se tiene conversaciones de tener otra cirugía un poquito más definitiva. Okay. Las posibilidades de una paciente con esta condición embarazarse, ¿cómo se maneja eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Va a ser un embarazo doloroso? Porque muchas de ellas se frenan y he escuchado que la práctica más común por su dolor y su desesperación es practicarse una histerectomía antes de No, la histerectomía no es la cura de la endometriosis. Tampoco. No. Que es lo que la gente no entiende. La endometriosis es una enfermedad crónica que es dependiente del estrógeno, No se cura. inflamatorio. No se cura. No, hacemos lo mejor para mejorarla, pero no hay una cura que uno diga, bueno, se fue todo. ¿What? Entonces, Para colmo de todo lo que Sí. te estoy diciendo, Sí. tú subiste una cirugía donde la perdóname. endometriosis no estaba en el útero, estaba Está en el en bolsillo. la superficie diafragmática, es decir, el músculo respiratorio abajo del corazón. O sea, es un tejido que migra. Adentro de la pelvis, también lo hemos encontrado fuera de la pelvis. En esa paciente en particular, encontramos endometriosis dentro del pulmón. Ay, y también Cristo, Y produce muchísimo. ese dolor. Sí, ¿Dónde se aloja? produce dolor de pecho, produce neumotórax, que es cuando se sale aire del pulmón en la cavidad del tórax. Ajá. Menstruales, hay derrames pleurales ¿Pero menstruales. eso es el diablo? Ese ve, Complicada. es muy complicada la enfermedad. Incurable. Bueno, de cura decir, es que también si tú... Me si quitan el endometrio. ¿Para qué sirve el endometrio? ¿Cuál es la función del endometrio? Porque si eso dure tanto, pues quíteme el endometrio. Bueno, el endometrio es la parte de adentro del útero. El endometrio sirve para... es como un colchoncito. El colchoncito para el bebé. Donde se anida el Exacto, huevo. Eso solamente Exacto. sirve para Exacto. reproducción. Para reproducirse, sí. Entonces, pero el Pero lo tejido del necesitamos endometrio- para menstruar también. También, pero la menstruación es para reproducirse, para más nada. Para más nada. El tejido de la endometriosis es el tejido que se parece al tejido endometrial, pero no es tejido endometrial, se parece. Ah, me encanta. ¿Cómo fue la Así cosa? mismo, no Son son primo iguales. hermano, pero no son de la No misma son familia. iguales. Yo me fui, pero yo no me fui. Sí, no son iguales. Ok. Porque los implanticos de endometriosis tienen la capacidad de producir su propio estrógeno y también marcadores inflamatorios alrededor del implante. Tienen marcadores que producen terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos. O sea, se parece mucho al cáncer, pero no es cáncer. ¿Cómo es la vaina? Del punto de vista molecular. Señor, mete tu mano. Hace Pero como no, que inicia o ese sea- metástasis en otras zonas, por ejemplo, la que tú mencionaste. La encontramos en el colon, en el apéndice, en el diafragma, en el intestino delgado, fuera de la pelvis. El pulmón es el sitio más común en el pulmón. Entonces, el que está tratando endometriosis tiene que estar entrenado en cirugía compleja pélvica de la mujer. Y de poder buscar en otros Uy. lugares que no sea Correcto. solamente la Pero pelvis. eso es serio. Sí, es serio. Eso es serio. O sea, tú oye, nosotros tenemos un caso y lo hago público porque ella lo ha hecho público, Mochilera.
que es una creadora de contenido de viaje nuestro, Que habla de que es incapacitante para ella. es incapacitante, que ella ha tenido que aprender a inyectarse y que eso la ha llevado a las emergencias en países, en otros países cuando ella está de viaje, y que es incapacitante de verdad. Sí. Lo que yo no sabía es que podía ser tan severo. Una Sí. pregunta, ¿el dolor se conecta con el ciclo menstrual o nada tiene que ver? Sí, porque el tejido endometrial Se funciona engrosa. Aunque igual, esté en otro sitio. aunque esté en otro sitio. Wow. Entonces, por eso es que se ve mucho la supresión de la menstruación por pastillas anticonceptivas, es el tratamiento usual general primario Ok. que se utiliza para mejorar el dolor. Pero llega un momento en el cual ya no funciona, o hay casos demasiado severos desde el punto de vista de calidad de vida y dolor, Eso. que no va a ser, poner medicamentos no va a hacer nada, Ok. va a ser muy poco. Hay una cosa, Miguel, y es que si ciertamente esta es una enfermedad de la mujer en edad fértil, o sea, una mujer que no está en etapa reproductiva, no tiene temas con endometriosis. No necesariamente. No necesariamente, pero podría tenerlo. Hay casos hay casos y muchos casos de endometriosis en posmenopausia. Wow. También. Sí, generalmente son casos de endometriosis que no se Que no se trataron. que no se trataron durante su año reproductivo, y entonces ya al final, como yo te dije, los implanticos pueden producir su estrógeno, causan inflamación y dolor, entonces ahí ya está en un caso de posmenopausia. Otra pregunta, Miguelito. Wow. Y perdóname que sea tal vez la pregunta más ignorante, pero No, desde la ninguna pregunta es ignorancia. ignorante. ¿Tú no eres médico, mi amor? ¿Puede darse el caso de que se desarrolle endometriosis como al final de la edad reproductiva? Como que durante tu adolescencia, tu juventud no tuviste nada, pero llegó la menopausia y ¡pum! Se desató. No, algo. lo que generalmente pasa es que las mujeres se aguantan, y ya cuando están llegando a la posmenopausia tienen adenomiosis y endometriosis a la misma vez, los ciclos se le ponen muy, muy agresivos, tienen dolor fuera de su ciclo menstrual, entonces así es que generalmente O sea, que tú naces con eso. Pero eso no pasa de repente sale. déjame buscar un respiro. Eso no pasa con histerectomía. ¿Cómo así? No hay No. posmenopáusico, no hay. No, Ok. no, bueno, si tienes ovario, posible, y ahí Anda, puede ser. diablo, Pero, Si tiene ovario, pero son, puede ser. pero son muy claros los síntomas. Porque los varios producen Ok, hormonas igual. ok. Bueno, ya esto a esta edad, 61 años que va a producir. A esta edad que va a producir. Oye, vamos a ver qué relación hay entre esta endometriosis y la parte emocional. Porque muchas veces a nosotros nos han enseñado, bueno, supuestamente tú vives la menstruación, tú como hija vives la menstruación como lo vivió tu madre. Ujú. Y hay un vínculo muy estrecho en todo el tabú que rodea el tema de la menstruación. En mi caso, fueron unas menstruaciones bastante abundantes, dolorosas. Mi ciclo menstrual y mi premenstrual, o sea, yo me pasaba el mes con entre la menstruación, la premenstruación, la postmenstruación, y eso condujo a posteriormente hacer una histerectomía. ¿Qué ocurre? Hay una disposición, al menos de los médicos dominicanos, de no hacer histerectomía a mujeres jóvenes. ¿Qué es mujeres? ¿Qué es Mujeres joven? jóvenes En edad Que todavía reproductiva. en edad reproductiva, antes de los 40 años, un ginecólogo se lo piensa aquí, aunque tú hayas tenido los hijos que tú hayas querido tener. Pero bueno, a donde voy es que mis menstruaciones eran muy traumáticas y eran inhabilitantes. Sin embargo, yo me encargué de que ellas dos vivieran la menstruación de una manera diferente. De hecho, les hice un regalo cuando les llegó su primera menstruación. Sí, para desmitificar la desgracia que supone la menstruación. Se supone que es. Y como nosotras vamos creciendo con eso. Entonces, tiene que ver todo esto con un elemento psicológico, con un elemento mental, con un elemento social. ¿Hay algún vínculo entre endometriosis y la parte emocional? Claro que sí, la paciente con endometriosis, y yo siempre dato que digo y he escrito en papeles que he publicado, que la calidad de vida, cuando se ve la calidad de vida de la mujer con endometriosis
y se compara con aquellas que tienen cáncer terminal, los scores, o sea, las puntuaciones son similares. ¿En serio? Son muy similares. Y la endometriosis, el paciente con endometriosis están asociados con incidencia más alta de depresión, ansiedad e incluso dolor pélvico crónico que se potencia con ansiedad o con episodio depresivo. Entonces, es algo completamente normal, porque si uno está en dolor todo el tiempo no es tan poca cosa, ¿eh? No solo no es tan poca cosa, no es poca cosa. Correcto. Y es un poco para que podamos ir entendiéndolo. Y ya yo decía, bueno, si hay un hombre que está escuchando este programa en este momento, quizás esta es la situación de su pareja o de su hija, que no es ñoñería. No, y como hombre, uno, o sea, yo personalmente, especial porque yo soy ginecólogo y ese es mis pacientes son mujeres. Pero como sociedad, en general, nosotros no hemos hecho un buen trabajo quitando los estigmas de ese tipo de cosas. Y decir, sí, duele, bébete zapatilla, no importa, vete a trabajar o esto o lo otro, sin saber si está pasando algo mal. Entonces, el nivel de dolor de cada quien. Exacto, y el nivel de aguante de cada quien. Pero es que hay que comenzar a quitarle el estigma a la menstruación del punto de vista de que te tiene que aguantar. O es doloroso si abuela, yo, tu tía, todo el mundo tenía la menstruación así. No, pero que eso no significa que es correcto. Y a veces nosotros las mismas mujeres que pasamos por eso, tú dices, eso no es nada, como que aguántalo, porque hay veces, incluso lo hablamos nosotros en un grupo hace un tiempo, por ejemplo, nosotras las mujeres, a veces entendemos que una ginecóloga te va a entender mejor y una tiene mucho tabú y le da miedo de ir donde un varón. Y cuando tú tienes las dos experiencias, tú te das cuenta que el hombre a veces es mucho más empático que una mujer. Sobre todo que te puede decir, mira, eso no es nada. Sobre todo cuando tú le quitas el estigma de que un hombre te está viendo desnuda y él simplemente está viendo un instrumento de trabajo. Pero la delicadeza, a título personal, de un ginecólogo varón es muchas veces más empático que las mujeres, porque hay veces que las ginecólogas hembras actúan como en piloto automático, invalidando cómo tú te sientes, porque eso fue lo que le enseñaron. Entonces, por ahí, haciéndote ese preámbulo, va mi pregunta. A los estudiantes de ginecología, ¿se les enseña o se les refuerza el ser empático con ese tipo de pacientes, o simplemente lo entiende el que se especializa en endometriosis, Miguelito? Bueno, es que yo no puedo hablarte de bueno, o lo que tú has todas visto. Las residencias de ginecología. No, pero de lo que tú has visto. Es complicado tratar pacientes con dolor. Voy un momentito, perdóname, déjame contestar esta llamada. Que no se te olvide tu pregunta, que es una llamada que estaba insistente, se cayó. Buenas, aló. Buenas, soy. Le escucho. Sí, qué bueno. Yo estoy aquí que me tengo que desmontar en el tribunal y por estar escuchando el doctor no me puedo desmontar porque yo estoy pasando una situación con mi hija. Mi hija le llega la menstruación y está sufriendo, entonces me gustaría saber el doctor dónde podría consultarlo porque mi hija vive fuera del país y llega. El doctor también vive fuera. El doctor está aquí. ¿Hasta cuándo que tú estás aquí, Miguel? Yo me voy el domingo, pero el jueves me voy para la playa. Ok, pero el doctor vive fuera en Cleveland. Sí, yo estoy en Cleveland Clinic en Ohio. O sea, que de ser posible, si su hija puede bajar. Pero vamos a ver, ¿dónde está tu hija? A ver qué puede pasar. Mi hija está estudiando en Cancún. Viene por Semana Santa, llega el sábado. Pero en Cancún. Bueno, pero en México hay médicos muy buenos que son especialistas como yo, igual. Hay un individuo que se llama Ramiro Cabrera. Ok. Que puede ser de utilidad. Ramiro Cabrera, ok. Muchas gracias, Sheila. Esos programas son demasiado edificantes. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Hola, hello. Si usted haga esa llamada, por eso te corté, porque me parece que es muy importante eso, porque esto es una luz. Claro. Hello. Buenas tardes. Buenas. Una consulta para el doctor. Le hablo a la camionera, Zoila. ¿Cómo está usted? Tu Tyling. Todo bien, gracias a Dios. Llamando para dos preguntas, si es posible. Yo tengo mi niña, tiene 20 años, pero sufre de ovarios poliquísticos. Mi hija. Ah, ok.
Sí. Sufro de ovarios poliquísticos y he tenido muchos problemas con eso. Aparte, con el tema mío, yo sufro de una anemia, deficiencia de hierro y hematócrito en 8. Me dicen que por el trabajo que hago, el periodo me llega con más dolor y por mucha cantidad. E incluso cuando estoy encima del camión trabajando, me sabe durar 6 días. Cuando estoy en la casa, me dura 3, quizás 4. Gracias, doctor. Esa mujer maneja camiones de 2 colas. El trabajo no tiene nada que ver con... El estrés sí. Tampoco. Eso no es... Algo le pasa... Lo primero que debería empezar con una sonografía, a ver si tú tienes adenomiosis o fibroma o un pólipo adentro del endometrio. Tú no deberías desangrar así, y no es el trabajo, y no es el estrés del trabajo, y no es manejar. Es algo que te está pasando en la anatomía femenina. Eso... Rompamos el mito. Eso no tiene ni sentido fisiológico. Ni a científico. eso nos referimos cuando hablamos de la normalización de lo que no es normal. Correcto. Hola, hello. Buenas. Le escucho. Gracias. No sé si aporto en algo. Como el doctor no está aquí, para las mujeres que no puedan viajar, ¿verdad? A consultar con él allá. En Santiago tenemos un buen médico así, con esa misma especialidad del doctor, y también él va a Santo Domingo. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama ese doctor? El doctor Ramón Espinal. Ramón Espinal. ¿Tú ves? Sí. Si todo esto arroja luz, que todo esto arroje luz, es que nos Así demos mismo. cuenta que no es normal. Hello. Hola, buenas. Hola. Hola. Se cayó. Nos quedamos en una pregunta que tú le hacías al doctor. Eso que tú decías, de que si como comunidad médica se está tratando de educar mejor a los médicos sobre esta condición tan complicada. Bueno, sí, del punto de vista de la subespecialización en la mía, por ejemplo, vamos haciendo cambios lentamente en ese aspecto. Y el cambio viene en educar, en saber lo que es normal y no es normal, y no tenerle miedo a, por ejemplo, pacientes complicados. Porque llega una paciente con 10 años de dolor a la clínica con un paquete así de papeles, que ha pasado por 5 médicos, le han hecho 6 cirugías. El médico que está viendo, que está en entrenamiento, que ve eso, y la tilda, y tiene un estima que dice dolor pélvico crónico, no sabe por dónde ni siquiera empezar. Dice, entonces, este maco. Le sale corriendo. wow, ¿y qué es esto? Entonces eso es ya inmediatamente algo negativo. Entonces, aprender a descifrar todo eso y entender que esa persona pasó por todo lo que estaba pasando porque no estaba recibiendo el cuidado que debería haber recibido. Entonces, ya cuando uno se quita toda la complejidad del asunto y decir yo tengo que ayudar a esta persona, entonces ahí sí ya cambia la mentalidad como uno hace esa consulta con esa paciente. Deberíamos Dame un nosotros, momentito, las Amber. madres, informar eso a nuestras hijas para que Hola. tengan ese conocimiento de hereditario, Miguelito. Bueno, Hola, hello. Hola, doctor. ¿Cómo está? Hola. hola. Hola, soy hola. Buenas. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Mire, yo tengo una situación. Yo soy una mujer que le llegó la menstruación cuando tenía 12 años. Ujú. Yo tengo ahora mismo 51 años y la menstruación no se va, doctor. ¿Y qué podemos? Yo tengo unos miomas. ¿Usted cree que eso porque la menstruación no se quiere ir? Y como si fuera un niño de 15 años, doctor. Ahí. Yo estoy como cansada. ¿Qué hacemos? Tú estás harta. Ella lo dice bonito, ella está cansada, ella está harta. La edad veraje de la menopausia es 51. Ya tú estás llegando casi al Ya final. está llegando. Pero si es un sangrado anormal, puede ser que sean los miomas que estén contribuyendo. Entonces, ahí ya un poquito más, se necesita un poquito más de información, pero es algo que debería de hablar con su ginecólogo. Se recomienda una histerectomía en ese caso. Yo porque no voy a decir lo que me Dependiendo pareció. de- Yo no dependiendo, porque no sí. voy a decir lo que pasó conmigo. Porque Dependiendo. después que yo me hice la mía dije, ¿por qué no lo hice antes? Se aumenta la calidad de vida específicamente con el sangrado sí, anormal y pacientes sí, con adenomiosis y fibromas. Sí, realmente sí, porque para mí mis menstruaciones eran muy abundantes, con una pérdida de 1 gramo de hemoglobina en cada menstruación. Eso no es... no. Entonces, no. Voy un momento a publicidad.
publicidad, ya vuelvo, hablamos con el doctor Miguel Luna Russo, médico ginecólogo, establecido en Cleveland, que está aquí, hasta tiene consultas y... Señores, esto es una luz. Y si con la participación del doctor Luna nosotros arrojamos luz sobre mujeres que están sufriendo una situación que han normalizado, como dice el doctor Luna, si duele, no está bien, porque lo que está bien es que no duela. Ya volvemos. Estamos hablando con el doctor Miguel Luna, médico ginecólogo especialista en, ¿cómo que se llama? En enfermedades. No es enfermedades crónicas. Mínimamente invasivas, pero enfermedades benignas, complejas de la pelvis. Ahora, la pregunta es, Miguelito. De la mujer. Que benigna no debería ser la palabra, porque benigna como porque bueno. no son malignas. Pero la pregunta es, Miguelito, tú hablas de mínimamente invasiva, porque cuando se piensa en endometriosis, se piensa en el trauma de una cirugía mayor. Sí, pero nosotros, es una cirugía mayor, pero la preferencia es hacerla por la paroscopía, o se debería hacer por la paroscopía, porque se ven las lesiones mejores y las pacientes le va mejor. Okay. La recuperación es mucho más rápida. Tú te quedaste con una pregunta. Amaray, antes de eso, Alejandro. Nos queda hablar de contravaris, por supuesto. Nos falta terminar de contravaris. Y es que para mujeres que pasan mucho tiempo de pie, o mujeres que tienen sobrepeso, que tienen herencia, o su trabajo las hace estar mucho tiempo paradas, si tienen arañitas o varices en las piernas, está contravaris. Libera los síntomas de piernas cansadas como dolor, hinchazón, además de que mejora la apariencia de las piernas, todo con un producto natural. Contravaris alivia tus molestias paso a paso. Está disponible en farmacias. Decíamos, tú tienes que darte con una pregunta, Ámbar. Yo no sé, está tan interesante que te hace me olvido. Mira, Miguelito, esto se hereda, es una condición que se hereda. Bueno, es una condición multifactorial, pero hay factores genéticos que influyen en la enfermedad. Vemos una gran cantidad de mujeres, en porcentaje, y eso está también en la literatura, que tienen parientes, madres, abuelas que han padecido de endometriosis. Pero que no se le diagnosticó probablemente. Probablemente no. ¿Qué vínculo hay de endometriosis con síndrome de ovario poliquístico? Son dos cosas muy diferentes. Pero no necesariamente una trae la otra. No, generalmente pudiera no. tratarse pudiera ser que tuviera las dos cosas al mismo tiempo, que tuviera una, que tuviera la otra, que no tuviera ninguna. Puede ser. Lo que pasa es que también el ovario poliquístico también tiene un estigma. Y es que, como todo, que la gran mayoría de las cosas que vemos, que es que la culpa del ovario. El ovario poliquístico es una consecuencia de un problema metabólico, de resistencia a la insulina. Y por eso aumentan los niveles de adiposidad. La célula adiposa secretan una hormona que se llama estrona, que es muy parecida al estrógeno, y eso paraliza la comunicación entre el cerebro y el ovario se llena de quites que iban a ser foliculares o iban a ser huevitos, y entonces se mantiene ese estado metabólico. Ok. Y no se quita. Porque a mí me dijeron, no, cuando tú tengas hijos se quita. No se quita. Ay, mira, a propósito de mí, desde que tú tengas hijos se te quitan los dolores de la menstruación. ¿Dijo quién? Tampoco. Se te mejoran cuando estás embarazada porque no tienes está menstruando. Sí. Ok. Y la última llamada. Buenas. Aló. Muchísimo. Aló. Con razón, para preguntarle al doctor, mi esposa y yo llevamos 10 años ya de matrimonio, y durante los primeros 4 años ya no veía menstruación prácticamente. Luego la vio y tuvimos una bebé que ahora tiene 6 años, pero después que tuvo una bebé, ella no ha vuelto a ver menstruación. ¿Dónde yo puedo, será ahí, llamar para ver si podemos solucionar ese problema? Porque ella me ha aumentado de peso también y le ha traído muchos problemas esto. Gracias. Eso es básicamente un caso de anovulación. Esa paciente no ovula por, no me gusta decir ovario poliquístico, pero pudiera ser, es amenorrea. Simple y llanamente hacer una cita con el ginecólogo y con 5 días de progesterona, la paciente menstrua. Tiene que menstruar. Debería. Ok.
nos podemos despedir, chicas. Gracias por acompañarnos. ¿Cuánto sabe? Un placer. Okay, el doctor sabe mucho. Lo que podemos decir es que el doctor Luna no vive aquí, trabaja. Deberías venir más a menudo. Y viene con, bueno, pero ustedes tienen una consulta aquí, Miguel, ¿no? Tenemos. Ustedes hacen una consulta virtual, ¿cómo es? Hay una segunda opinión virtual que se puede llamar al representante de Cleveland Clinic, que se llama en Google, Cleveland Clinic República Dominicana, sale la persona ahí. Su nombre es Julieta Javier y esa se puede hacer a través de ella. Para hacer la consulta con Cleveland Clinic, que se llama Cleveland Clinic Second Opinion o segunda opinión. Una segunda opinión. Y ahí entonces se le presenta todos los estudios. Eso sí, Miguel. ¿Qué tan importante es la segunda opinión? Siempre. Yo soy partidario de que el paciente, si tiene alguna duda con lo que habló con su médico, busque una segunda opinión. Lo que pasa es que uno siente que ofende al médico. No, yo no me ofendo. Yo lo digo bien claro. Si usted necesita una segunda opinión, yo no me ofendo, incluso hágala para que se sienta cómoda. Es lo recomendable. Claro. Sí. Eso no afecta al ego, porque aquí hay muchos que no les gusta. No. Que le afecte, ya es un problema que no necesariamente, no necesariamente es porque tú afectes el ego, es porque muchas veces tú estableces un vínculo con el médico que tú sentirías como una deslealtad buscarte una nueva opinión. Y hay otros que no les gusta también. Independientemente de que no les guste, yo estoy en la posición de que tú como paciente tienes este vínculo con el médico que te hace sentir desleal ir a buscar una segunda opinión. Pero es que la lealtad del médico es basada en la relación. Por ejemplo, yo tengo una relación con mi paciente, yo tengo que sentirme cómodo con que esa persona que está tratando de cuidar de su salud se sienta cómoda con lo que se está hablando y con lo que se va a hacer. Yo no puedo, no es un matrimonio, no es eso de celo y de eso. Pero es que no es el médico, es la paciente. Bueno, también es un sentimiento. Es un sentimiento mutuo. Incorrecto. Gracias. Claro. Gracias, doctor Luna Russo. Un beso por allá, besos tía Lilian. Claro. Besos tío Miguel. Nos juntamos con ustedes mañana, los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.